El terror siempre ha sido mi forma preferida de entretenimiento. Por años he disfrutado de un sinfín de historias, de todos los géneros posibles, en todos los formatos disponibles, desde películas hasta historietas e incluso videos de leyendas urbanas. Sin embargo, después de años y años consumiendo el mismo tipo de contenido, llegó el día en que, inconscientemente, comencé a distanciarme un poco, prefiriendo otro tipo de actividades para destinar a mis ratos libres. No he de negar que, de vez en cuando, revisaba los próximos estrenos en cine o buscaba algún libro o historieta que llamara mi atención. No obstante, al final terminaba por elegir algo completamente diferente. Así duró un par de años. Ahora, reflexionando un poco, sospecho algo en mí quería alejarme por completo. Y sin duda, lo mejor hubiera sido obedecer. Comencé en cierta noche de ocio a unirme en distintas plataformas a diversos grupos donde aficionados comparten sus propias historias. Las comunidades eran muy atractivas y siempre había más de un par de docenas de historias nuevas al día. Eso sí, algunas mejores que otras. De entre tantos autores comenzó a llamar particularmente mi atención uno de nombre Bill 312. A pesar de que sus publicaciones no eran muy frecuentes, su contenido, al menos para mí, era de calidad. Aún así supongo sería esa la causa principal por la que no tenía muchos suscriptores en un grupo inundado de publicaciones diarias y que día a día aumentaba su número de miembros. Es común muchas historias pasen desapercibidas, por lo cual, conocedor del ritmo en la actividad de Bill, cada vez me dirigía directo al buscador e ingresaba su nombre. A pesar de no ser constante y, en ciertos meses, presentar mayor actividad, Bill era ordenado, siendo sus publicaciones la continuidad de una historia, todas ellas contando como título el nombre de la historia, seguido del número de la parte, razón por la cual me causó extrañez la serie de sus últimas publicaciones, siendo muy breves y, por decir de una forma, testimoniales. He vivido solo toda mi vida. Hasta ahora comienzo a tener problemas. A 10 de ello publica: creo solo me sugestioné a alguien como yo, un hombre maduro que siempre ve películas de terror. Qué vergüenza. Solo puse un viejo VHS que no recordaba tener. Eso es todo. Un simple video. Una semana después escribió: sigo sin poder dormir tranquilo. Toda la noche siento alguien me despierta. En su publicación final añade una fotografía diciendo: perdón, ya no podía más. En un principio creí se trataba de un experimento, una forma diferente de contar sus historias. Sin embargo, no volvió a presentar actividad. Desde entonces, yo, al igual que él, he sentido la presencia de algo en mi casa. También intenté en múltiples ocasiones convencerme de solo es mi mente haciéndome una mala jugada. Por momentos llegué incluso a simpatizar con su sentimiento de vergüenza. Me burlé de mí mismo hasta que, una tarde, al despertar de la siesta, aún en la cama y con una enorme pesadez en los ojos, incapaz de abrirlos, y sin el deseo de hacerlo, escuché un susurro que decía: te estoy observando. Desde entonces dejé de lograr conciliar el sueño con calma. En todo momento me sentía acechado, observado, hasta que, exhausto de continuar así, tomé el valor para grabarme durante una siesta. Lo lamento, eras tú o yo. Y, obviamente, me prefiero a mí. Así que si uno de los próximos días también lo escuchas, ya sabes qué hacer.